Gracias por esta oportunidad de acompañarnos en Tertulias. Es muy especial que estés con nosotros. Maya Dari es colombiana, vive en Orlando y tu profesión es profesional danza, ¿cierto? Pero también ha sido pintora, también con mucho éxito. Uh-huh. Abrió el instituto que se llama el Institute Systemic Healing Institute. Systemic Healing Institute, sí. Y es autora del libro Alquimia del Alma. Para el alma. Para el alma, Alquimia para el Alma, que ya lo compré, como le decía a Maya Dari, me ha parecido increíble por la cantidad de ejercicios y además de preguntas, ¿verdad? De preguntas que vas haciendo para que cada uno en ese leer tu libro reflexione y se mire adentro y haga esa transformación que es la que tú propones con tu libro. Maya Dari, cuéntanos muy cortico, antes de comenzar en nuestro tema Alquimia del Alma, que lo quiero, pues yo dije, ¿por qué no amarrarlo con constelaciones? Porque ambos están allí relacionados, ¿cierto? Sí, claro. Cuéntanos muy cortico esa transformación, ese volver, como tú dices, de la edad, de la etapa del fuego, ¿cierto? Todo ese proceso que haces, llegas a esa crisis, a ese caos, para hacer lo que haces hoy en día, que estás, mejor dicho, muy contenta, se te nota cuando habla uno contigo. Cuéntanos. Bueno. Ese proceso de alquimia tuya. Bueno, gracias, Juana, y bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia aquí y por este espacio tan maravilloso de crecimiento. Yo me imagino que ya son familia, que se conocen entre ustedes. Y bueno, hoy me pego a la familia entonces para participar de su comunión. Pues a ver, ¿cómo es que es esa etapa o ese recorrido de la vida? Y creo que es el recorrido de todos nosotros los humanos, ¿sí? Hay un recorrido álmico, ¿verdad? Hay una parte álmica que nosotros vinimos a hacer aquí, parte de un plan más grande que incluso no podemos imaginarnos. Y pues cuando llegamos aquí olvidamos ese plan, ¿cierto? Porque es un plan de evolución hacia una conciencia superior. Pero como esto no son cosas que nos enseñan en la escuela, digo yo, pues uno entra aquí a la tierra como un humanito, un bebé, ¿verdad? Entra a un sistema familiar, vive un montón de experiencias que en un periodo de reconocimiento de lo que uno antes de llegar aquí decidió venir a solucionar, porque como almas vinimos a solucionar un tema que se necesita solucionar para que haya un movimiento, que ese movimiento que yo hago a través mío mueva todo ese colectivo hacia esa evolución. Pero esto pues no lo sabemos. Entonces llegamos y estamos en la niñez viviendo un montón de experiencias que quizás nos causan impacto, dolor, sufrimiento, desajuste, miedo, desalineamiento de esa conciencia de la que venimos, pero que es necesaria para en cierto otro punto de la vida, cuando ya nos sucede, como llamo yo, el punto crítico, que es cuando nos encontramos en una situación que nos toca, nos trastoca y nos lleva al fondo, digamos así, y de ese fondo, pues no comprendemos por qué me sucedió, pero por qué a mí, pero por qué me pasan a mí las cosas así, ¿verdad? Entramos como en el último punto de la víctima, ¿verdad? O me quedo víctima en mi victimización, o me dejo tocar por la conciencia y digo, pero ¿para qué me pasó esto? ¿Y qué voy a hacer con esto? Y cuando tú logras encontrar el propósito de ese sufrimiento y logras trascenderlo, ¿verdad? Con conciencia, con responsabilidad, entonces llega ese punto donde puedes decir, bueno, y después de todo ese proceso, ¿para qué era todo esto, no? Sí, para sanar un algo, para ayudarme a mí misma en mi propia realidad, a crear una realidad diferente y al mismo tiempo ayudar a este colectivo y hoy poder decir, pues hace más sentido mi vida y puedo servir desde un propósito diferente que me da plenitud, ¿verdad? Que me da alegría, que me da alegría compartir, que te hace ver la vida de una forma diferente, que
te da un impulso, un motor de estar aquí. Entonces, digamos que todos nosotros los humanos pasamos por ese proceso, más algunos como no sabemos cómo es el proceso, pues nos podemos perder, perder en eso, en lo que me pasó, en lo que no he podido solucionar, en las raíces que vuelven y me atrapan, en esas raíces que ni siquiera conozco porque están a nivel inconsciente tan profundamente en nuestro ADN, que pues nos es difícil encontrar lo que nos sucede y a qué estamos conectados de nuestro pasado. Entonces, así es, vamos por etapas, ¿no? Son etapas de la vida como el día, ¿no? Que el día que florece, al mediodía llega ese sol de fuego y experimentas algo diferente. Y luego viene, ¿verdad? El decaimiento del día a lo largo del día. Entonces es donde más te vas encontrando con esas memorias que las estás viviendo de una forma más fuerte. Y si en ese caso logras encontrar la luz, digamos, o te encuentras con la oscuridad primero y después vas a ver que los siguientes días ya no tienen más oscuridad, sino que son todos luminosos. Esa ha sido como mi jornada, la que puedo contar hoy así en grandes rasgos. Sí, y en esa jornada encontraste tú las constelaciones familiares, porque antes de eso hiciste una cantidad de terapias, ¿verdad? Sí, Hiciste una cantidad de transformación, fue con el chamanismo, con la danzaterapia, bueno, yo estaba con la realidad multidimensional, geometría sagrada, ¿cierto? Meditación, tai chi, qigong, bueno, haces también life coaching, ¿cierto? también. Dirigiste meditaciones, grupos de meditación y encontraste eso que fue constelaciones familiares que tú lo llamas el rompecabezas, que vino como a llenarte completamente Ujú. y encontraste esa alma que fue la que, como tú la describes, que es cuando encuentras tu pasión, tu creatividad, tu paz interior, la fuerza que te mueve en la vida y encontraste constelaciones. Constelaciones, ¿por qué y qué son las constelaciones familiares? Si les puedes contar. Puede que muchos ya sepan, pero bueno, en tus palabras. Bueno, sí, yo como todos, así como cuando llegué a ese punto de crisis y estuve ahí como por un par de años, ¿verdad? Y no comprendí el porqué de lo que me sucedía, uno llega a un punto crítico que uno dice, bueno, ya me cansé de que me duela, ya me cansé de no encontrar solución, necesito ayuda. Y en ese necesito ayuda, pide y se te dará, ¿verdad? Empezaron a abrirse puertas para mí de sanación, puertas donde yo pude empezar a encontrar que había una realidad, que yo podía crear mi propia realidad basada en que yo necesitaba sanar algo que no me permitía vivir la realidad que yo quería experimentar. Entonces ahí empecé, pues sí, a seguir un camino de sanación maravilloso que hoy agradezco cada paso, ¿verdad? Caminé sanación para la mujer, viajé al otro lado del planeta, me fui a la China, me fui a Chile, es decir, estuve buscando lo que hoy digo, bueno, maravilloso que fui, recorrí todos esos caminos, pero hoy digo, ¿no? Que de caso hubiese podido encontrar lo que estaba buscando cuando llegué a la terapia de la constelación familiar. Pero quizás, hoy digo, quizás entonces no estaba tan lista para confrontarme con mi verdad, ¿sí? Quizás le estaba dando las vueltas alrededor de la raíz a donde tenía que llegar. Y entonces sí, hice sanación energética, chamanismo, pranic healing, sanación para el cuerpo, alimentación, tai chi, para la energía, qigong, me hice masaje terapista. Iba recorriendo todos estos caminos y yo llegaba a un punto donde yo decía, porque yo tenía, porque ya trascendió una maestra con la que yo hice prácticas de chamanismo por varios años. Y yo empecé a observar que las personas que iban volvían. Entonces yo decía, pero ¿y por qué vuelven? Si cuando dicen que se van se sienten tan bien, tan tranquilas. Entonces yo decía, algo falta. Y esa es la pieza del rompecabezas que yo te decía, falta una pieza del rompecabezas para que esta persona se vaya y no tenga que regresar. Porque la idea es que tú como facilitador hagas tu parte y la persona pueda seguir su recorrido hacia el siguiente paso. Entonces ahí fue cuando yo dejé todas mis prácticas
y empecé a buscar más a profundidad cuál era esa pieza, ¿no? Me falta algo que a mí me faltaba, porque si yo lo veía reflejado afuera, era que a mí misma me hacía falta. Es decir, yo me había hecho coach y entonces yo pensaba desde un lado muy positivo, motivadísima, afirmaciones, veía la vida maravillosa, pero aún los resultados que venían a mi vida, las consecuencias todavía de mi inconsciencia, eran las mismas en relación a mis experiencias con el trabajo, con mi pareja, en todo. O sea, había todavía conflicto. Entonces, si había conflicto, algo no estaba resuelto. Y yo aún no había encontrado de dónde era que estaba atado ese conflicto, porque no conocía realmente o no había llegado a la profundidad del alma. Entonces, en medio de todos estos movimientos, la primera vez que hice constelación fue en Chile, en una montaña, y tampoco comprendí mucho lo que sucedió ahí porque siento que no me cerraron el movimiento, ¿sí? Sin embargo, ya estando aquí en Orlando, tuve la posibilidad de conocer a dos personas que vinieron a hacer constelación. Y en ese momento que vi la constelación fue cuando comprendí el recorrido que me hacía falta. Es que casi que dije, no, yo es que no he empezado, estoy en pañales después de no sé cuántos años, por lo menos 10 años, de un montón de terapias y de prácticas. Y dije, no, yo todavía estoy, pero en pañales. Y entonces ahí fue donde empecé realmente, y no, a ver, ustedes vengan para aquí más, yo les organizaba los grupos y empecé a vivir las constelaciones desde la observación y desde ser participante. Yo voy a ver más que es esto, explorarlo desde la práctica antes incluso de haber aprendido, ¿no? Entonces participé como prácticamente un par de años en la experiencia de las constelaciones familiares hasta que ellos se separaron, ya no podían venir juntos y yo dije, ay, no, pero no nos podemos quedar sin la constelación familiar, eso es imposible, esto para mí ya se ha convertido en algo que yo había absorbido al punto que yo me sentía en mi elemento. No me sentía lista para hacerlo, me daba todavía un poco de miedo lanzarme sin tener el conocimiento o las bases. Así que fue cuando decidí, bueno, pues yo voy entonces a estudiar otra facilitación. Vamos a tirarnos por ahí, por ese lado, a ver qué pasa. Y claro, ahí ya empecé a explorar, me certifiqué con una escuela brasilera y creo que la manifesté aquí mismo porque no estaba aquí, yo estaba pensando que me iba a ir a México y no sé cómo, y la sincronía de la vida, o soy una gran manifestadora que hice que la escuela viniera aquí, lo dictara en portuñol, como dijimos, y de ahí me certifiqué y ahí encontré que las constelaciones familiares definitivamente es esa pieza que deberían de enseñar en la escuela, ¿verdad? Decirle a los chicos en la escuela, chicos, ustedes cuando salgan de aquí se van a confrontar a tales situaciones, no crean que son ustedes, ni porque ustedes son malos, ni porque ustedes no son lo suficientemente buenos, ni porque son inteligentes, ni porque les pasa eso, porque no, es que todo está atado a un sistema familiar que venimos a solucionar y al que todavía no hemos encontrado la posibilidad de hacer porque no se enseña allí, ¿verdad? Entonces hablemos un poquito qué es la constelación familiar, ¿cierto? Exacto, sí. La constelación familiar es una oportunidad para trascender un conflicto que está conectado a tu sistema familiar y que afecta tus relaciones, tus emociones, tus pensamientos, tu salud, tus finanzas y hasta el éxito en tu vida. Es decir, hoy yo podría decir prácticamente que todo está conectado al sistema, es sistémico. Todo aquello que no logramos ver manifestado afuera, que está creado en un conflicto, viene arrastrándose a nivel sistémico, no solo familiar, sino ancestral, porque no empezó todo con nuestros padres, ¿sí? Ni con nuestros abuelos. Nuestro sistema familiar, todo el sistema, viene arrastrando una inconsciencia de la humanidad. Es decir, las historias que ocurrieron en la humanidad que no se han solucionado, no se lograron solucionar, algunas de esas
se pegaron a tu sistema y por lo tanto tu sistema las refleja más que otros sistemas. Sí, es como cuando tú dices, pero porque a mí me pasa y a mi amiga le va tan bien, ¿cierto? Pero a la amiga le tiene que pasar otra cosita porque a todos nos pasa, que a ninguno nos salvamos. Aquí venimos todos en este momento como almas encarnadas en proceso de servicio, de ayudar a liberar esas memorias del pasado. ¿Sí? Entonces aquí el asunto es tomarlo desde esta visión, es más rico, porque ya uno puede decir, lo que me pasa es que vengo como parte de un servicio, como alma, a hacer este proceso de trascendencia y no soy yo, no fueron mis padres, sino es parte de lo que yo vine a hacer como tarea hoy a la vida. Y no caer en eso de la victimización, el no asumir la responsabilidad de mi parte, sino yo asumí esta tarea. Entonces, digamos que el ángulo que yo estoy presentando en las constelaciones familiares no solamente es del sistémico familiar ni ancestral, sino del sistémico de la humanidad y mucho más allá, porque cósmicamente ya el conflicto venía desde que se armó el plan para el humano, digámoslo así. Entonces, bueno, toda la resonancia de eso que nos ha solucionado, hoy estamos en tarea de reconciliarla. Y en las constelaciones familiares hay una forma como se presentan y cómo se realizan, hay un sistema, no del sistema de nuestra familia, sino una forma, digamos, que es el sistema como tú lo presentas, eh, y que sin entenderlo se pueden hacer los cambios. ¿Puedes explicar un poco la forma y por qué se hace ese cambio? Sí. ¿Y cómo es un ejemplo de alguien que te haya llegado, o sea, un ejemplo para que sea más concreto y se pueda identificar mejor esta realidad? Bueno, vamos a hablar un poquito de dónde están esas memorias que no alcanzamos a reconocer, ¿cierto? Porque esas memorias, dice uno, pero ¿cómo así que yo voy a sentir lo que mi abuela sintió? Imposible, dirías tú, ¿verdad? Eso es imposible, que a mí me vaya a despertar un enojo de mi abuela. Si yo ni conocía a mi abuela, dirán algunos, pero yo ni siquiera la vi, yo no supe o nunca supe nada de ella, ¿sí? Entonces vamos a hablar, ¿dónde estarán esas memorias? Dirás tú. Bueno, aquí nos podríamos ir a hablar sobre el campo cuántico muchísimo, pero yo lo voy a resumir pequeñito por cuestión de tiempo. Hay lo que se llama el campo morfogenético. El campo morfogenético sostiene todas las memorias de tu vida, de tu niñez, las que vivieron tus padres, las que vivieron tus ancestros y las que ha vivido toda la humanidad. Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que hubo un asunto de un conflicto entre digamos que aquí hay una madre y aquí hay un padre, digamos que este padre se murió, o digamos que este padre decidió abandonar el hogar, o digamos que este padre, bueno, no estamos diciendo que sean así los masculinos, porque también ocurre con las femeninas, ¿verdad? Pero hay mucha tendencia en que el padre abandona o traiciona o tenía otra familia y la madre, esta mujer no sabía, entonces resulta que se enoja cuando se entera del asunto y justo en ese momento del impacto se crea una memoria que crea una emoción desalineada del amor porque entra un pensamiento donde yo siento que me abandonan o me traicionan. Y quizás el que se vaya a abandonar siente que está abandonando porque tiene que ir a solucionar otra cosa o porque no quiere estar ahí. Todos estamos desalineados de la conciencia de la unificación o del amor. Entonces, por eso actuamos desde la misma inconsciencia que se ha vivido anteriormente. Entonces, esta emoción que se vivió en ese momento queda ahí. Es decir, ese momento no trascendió. Ese momento quedó ahí pulsante. Así como las buenas memorias, como cuando tú tienes un buen recuerdo y dices, ay, sí me acuerdo que cuando sonaba esa canción, yo me ponía muy feliz de niña. Pues igualito sucede cuando allá la abuela y el abuelo se enojaron y quedó una emoción de rabia, tristeza, frustración, resentimiento. La memoria está ahí, ¿cierto? Y como esas memorias las siente primero que el cuerpo, ¿cierto? Porque nosotros somos energía,
Nuestras células tienen inteligencia, leen, escuchan, sienten, ¿cierto? Entonces, cuando se vivió esa emoción de rabia, digamos que si esta abuela estaba embarazada de tu madre, en el momento en que se fue este padre, digámoslo así, ella a nivel, el sistema nervioso es el primero que sufre el impacto, ¿o no? Cuando algo nos pasa, lo primero que nos causa un impacto, un miedo, un trauma, el cuerpo es el primero que lo siente. Entonces la memoria queda a nivel celular, ¿sí? A nivel celular se impregna de ese susto, quedó como una lectura ahí, ¿sí? Y esta lectura que hace el cuerpo pasa a una emoción. Uy, eso me dio miedo y me hizo llorar o me hizo descargar este sentimiento que no sé dónde me vino, y entonces luego le pongo una perspectiva a eso, ¿verdad? Digo, eso que sentí que me causó tanto dolor se llama traición, abandono, y me da mucha rabia y no lo quiero volver a vivir. Entonces creo como me encierro para protegerme, no quiero volver a vivir lo mismo porque me duele, pero la memoria ya está ahí, quedó marcada en este campo morfogenético. En las constelaciones tenemos la oportunidad de ir a visitar esas memorias. Y tú dirás, ¿pero cómo? A través del cuerpo físico. Porque nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque esta información de lo que pasó allá pasa a nosotros como una información en nuestro ADN. Nosotros venimos cargando de lo que se llama la epigenética. Si la epigenética no afecta el ADN, o sea, las memorias, toda la información que pasa a nosotros, la información del color de los ojos, del color del cabello, todo esto pasa igualito, no se afecta, pero la epigenética está por encima del ADN y viene arrastrando la información de estas memorias. Entonces, estas memorias que están en la epigenética vienen dormidas en nosotros, pero vienen dormidas no significa que estén sanas, están solo dormidas. Entonces, quizás tú hoy en tu vida te consigues una pareja, quedas en embarazo y en algún momento quizás el padre de ese hijo decide irse o le pasa algo que le pasó más atrás a los masculinos que se iban o se morían. A mí se me despierta la misma memoria de ese abandono, porque en mi epigenética se activa, ¿verdad? Se activa ese mismo sentir. Y vuelvo y replico el mismo dolor que sintió atrás mi abuela, y vuelvo y siento la misma tristeza o la misma rabia o la misma emoción que sentí hacia ese masculino. O lo excluyo, o le echo la culpa, o me siento que es mi culpa, o yo no valgo la pena, a mí siempre me toca lo peor, o a mí nunca me llega lo bueno. Vuelvo a replicar la inconsciencia de lo que no se sanó entonces. Entonces, ¿qué hacemos en la constelación? En la constelación vamos a la raíz donde comenzó ese asunto, ¿verdad? Y nos encontramos con la abuela y con el abuelo. Y si se da, porque aquí no se empuja nada, la constelación no se empuja, simplemente se hacen unos movimientos sutiles, donde si se permite, como por decir, la abuela puede mirar quizás no a su pareja o a este abuelo que se fue, sino se puede girar y mirar que aquí hubo un padre y una madre, y que quizás quien se fue su padre, y quizás el resentimiento que ella siente es con su padre, pero hoy lo vuelve a vivir con su pareja. Entonces esta mujer se está dando cuenta que no es culpable el que me abandonó aquí, mi pareja, sino que yo no he solucionado algo con mi padre y con mi madre. Y que cuando me pasa esto aquí presente con mi pareja, yo vuelvo a sentir lo que sentí con papá o mamá, o vuelvo a sentir lo que mi madre sintió con mi padre cuando se fue. Entonces puedo decir, es que no es él, soy yo. Yo estoy cargando unas memorias, ¿verdad? Que como no están sanas, como un magneto, atraigo más de lo mismo. Es por eso que aquí no funciona la ley de la atracción solo con los pensamientos. Es que hay una inconsciencia que es la que atrae a mi vida esas experiencias que precisamente necesito ver,
aunque no me gustan, porque yo me quiero proteger de ellas, no quiero que me pasen más. Pero como hoy estamos en ese proceso de crear este cambio, ¿verdad? Para el colectivo necesitamos confrontar esa verdad. Y es por eso que atraemos estas experiencias que nos causan sufrimiento y conflicto, para ver si alguno de los descendientes en un punto, en vez de querer evitarlo, resistirlo, excluirlo, no querer, más bien digo, es que en mi memoria celular, genética, emocional y mental pulsa la memoria del abandono. Y entonces en vez de quererla resistir, yo más bien digo, yo la integro. Es que tú estás aquí, yo no me puedo sacar eso porque está en mí. Y entonces más bien puedo abrazarme y decir, es que eso que yo estaba haciendo es porque viene en mi información. Y yo ahora que lo puedo ver y lo puedo reconocer, lo puedo entonces liberar, lo puedo cambiar, lo puedo hacer diferente porque estoy viendo mi verdad, la que está en mí. No estoy queriendo resistirla, estoy integrándola. Esa es la diferencia. Y la integro con conciencia, no con entendimiento. Entender, ustedes pueden entender todo lo que les estoy diciendo aquí. Mas cuando tú vives la experiencia, la vives desde un sentir. Se te despierta el dolor del abandono, se te despierta la tristeza, se te despierta el llanto, se te despierta la frustración, la rabia, el enojo. Pero como que después de que se te despierta, como que llega un punto y dices, ya. Y cuando puedes ver por qué te sucedió, todavía puedes decir mejor, ya veo por qué fue que me sucedió. Yo te tomo y tomo todo. Y puedo darle gracias a esta pareja que vino y me abandonó porque me pudo mostrar esto. ¿Para qué? Para que cuando yo sane integrando esto y lo pueda liberar, no lo repitan mis hijos, no lo repita yo. Entonces sano, hago una sanación para mí, para los que vendrán, para el sistema familiar y para la vida. Y más o menos ese es todo el recorrido que se hace para hacer unos simples movimientos que causen este cambio en esas emociones que no se solucionaron, porque realmente en el campo lo único que estamos buscando solucionar son emociones no resueltas. Cuando llegamos ahí a la memoria, que nos encontramos ahí con los abuelos y con lo que sintieron, nosotros pedimos permiso. Pido permiso para ver la resonancia emocional de lo que sintió esta abuela. Y tu cuerpo empieza a sentir algo. No sé, me duele la cabeza, me duele el estómago, siento que me duele la espalda, siento los pies fríos. Cada cuerpo va a empezar a mostrar porque el sistema nervioso de aquello que sintió esa abuela lo vas a sentir tú. Y de repente vas a decir, y con eso siento como ganas de llorar o siento como una mala onda cuando estoy enfrente de esta persona, no quiero estar enfrente de esta persona. Todas estas informaciones que van saliendo nos van dando las pistas de lo que sucedió entre ellos dos. Y si quizás se da el movimiento donde se puede ver un poquito más allá, entonces se puede crear una reconciliación entre ellos. Y si no se puede crear una reconciliación entre ellos, la persona que constela, por ejemplo, tú como descendiente, mirando al abuelo y a la abuela, puedes decir, abuelo y abuela, hoy veo claramente lo que sucedía entre ustedes. Yo estaba haciéndolo igual. Abuela, yo siento lo mismo que tú sentiste. Yo lo he sentido cuando me ha pasado igual. Abuela y abuelo, yo respeto sus destinos y los puedo liberar aquí con amor. Veo que es difícil para ustedes reconciliar, mas yo hoy tomo su bendición para hacerlo diferente, ¿sí? Y nada más estas simples palabras que están escuchando con tu voz que las dices, tu memoria celular está recreando esa memoria del pasado con una de conciencia, porque hay una amplificación de conciencia en ese momento. Ya puedo ver por qué me pasaba lo que me pasa.
y puedo ver que ellos no pudieron solucionar y puedo tener la compasión de decir, mamá, tú no tuviste la oportunidad que tengo yo de ver esta verdad. Y por eso pasaste por lo mismo. Entonces te da una compasión y un amor, y desde esa sinceridad, desde esa nueva observación, es que el cambio sucede. Ya es así. Por eso es que ves en las familias o en situaciones el patrón que se repite de la persona que se separó y vuelve a tener la misma pareja de golpe con otra situación, pero vuelve otra vez a repetir, o, o seguramente abuso o el mismo drama en la familia, ¿verdad? Y que Sí, no se sanó primero aquí en ti, pero realmente cuando ya tienes hijos, y así no tengas hijos, ¿verdad? Tienes que mirar, sanarte tú porque sanas el colectivo, que lo dijiste desde un principio, ¿no? Sanando sí, para que todos estos patrones de tanto dolor se puedan curar. Y tú llamas a eso, lo llamas también, hay heridas, ¿verdad? Que lo dices en el libro. las Porque heridas. toda esa búsqueda también es una búsqueda de volver otra vez a tu alma, ¿verdad? De reconstruirte. Sí, Entonces, se muestran para que se entienda más también, porque hay gente que dice, no, yo estoy divinamente, en mi sistema no hubo nada, mi familia todo perfecto, ¿verdad? Pero ¿en qué lo ves tú las heridas? ¿En enfermedades, en patrones, cómo lo describirías o cómo lo expresas tú? sí. Pues sí, hay personas que, bueno, no se quieren ver, por supuesto, porque el decir que no me sucede nada, pues, entonces, ¿qué vinimos a hacer aquí, cierto? A pasearnos mucho, ¿verdad? Entonces, están en un punto donde quizás no quieren ver más, quieren vivir una vida, como yo llamo, de tercera dimensión, y está perfectamente bien. Hay otros que están un poquito más queriendo buscar esa, pero ¿por qué me pasó esto? Y por qué aún siento esto, que era mi asunto. Yo decía, bueno, ya veo que eso me pasó, esto me sucedió. Sin embargo, yo aún siento este dolor, no sé cómo quitarme este sentir, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver, hablamos un poquito de el niño, del niño interior, ese niño que fuimos nosotros. Porque este niño, cuando nace, ¿verdad? Viene, digamos que en blanco, aunque ya viene con la tarea, es decir, ya sabe que le va a pasar lo que le va a pasar, aunque no lo reconoce conscientemente. Y vive una serie de experiencias, ¿verdad?, que le causan un impacto emocional, porque de todas formas el niño, pues es dependiente en un principio de sus padres, especialmente, bueno, emocional y físicamente. En todos los aspectos, el niño depende de sus padres. Entonces, cuando no estuvo la madre, por ejemplo, la madre es muy importante para el hijo, porque es la primer conexión con la vida. Entonces, si mi madre no pudo estar presente para mí, digamos que emocionalmente, oh sí, mi mamá estaba en casa, me daba la comida, pero mi mamá no me miraba, no me ponía atención, no estaba presente porque emocionalmente tenía otros problemas con mi papá. Este niño siente una inseguridad, mi madre no me vio. Entonces, cuando el hijo se siente no visto, piensa que o que me rechaza mi madre o que me rechaza quizás el padre, y entonces empieza ahí a generarse una forma de querer, pero yo quiero que me vean. ¿Cómo yo puedo hacer que me vean? ¿Qué comportamientos puedo asumir para que me vean finalmente? Eso es un ejemplo, estoy hablando de la herida del rechazo, ¿cierto? Entonces, en esa herida del rechazo, pues voy a ser perfecto para ver si siendo perfecto me ven, ¿cierto? O cuando yo siento que me ponen en un momento donde quizás aquí me van a rechazar por la forma en que digo o expreso, entonces quizás me da miedo y mejor me quedo callado y me escondo. Cada uno vamos a adoptar un comportamiento diferente, pero que no es consciente. Es una forma de protegernos para no volver a sentir el dolor de que cuando yo hablo no me escuchan, de que cuando quiero que me vean, no me ven. Entonces, mejor antes de que no me vean, me hago el invisible. Y termino que cuando tengo la posibilidad de hablar, voy y me escondo, ¿sí? Entonces, asumo unos comportamientos que la gente considera que son parte de la personalidad y no son personalidad, son
comportamientos para protegerme. Es así como sucede con cada una de estas 5 heridas, pero tenemos la mayoría, o sea, las más marcadas son la herida de abandono, ¿verdad? La herida de abandono, la herida de rechazo, de herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Y estas 5 heridas, de alguna forma las tenemos todos, pero hay una o dos que tenemos más fuertes. Por ejemplo, si alguien en mi vida tiene la tendencia a que a mí siempre me pasan las cosas, pobrecita yo, y a mí me toca sola, quizás hay una herida de abandono, porque quizás cuando niña se sentía sola, y entonces me tocaba a mí sola. Entonces empiezo a entrar en a mí siempre me toca sola. Ahí hay una herida de abandono. ¿Sí? Entonces estoy buscando a alguien que finalmente me dé esa atención que no me dieron y busco quizás una persona con quien ser codependiente porque soy dependiente de ese amor. ¿Sí? Esto recrea un montón de disfunciones y dinámicas en relaciones que son muy inconscientes, pero que definitivamente nos están afectando de una forma increíble nuestros relacionamientos con los demás, ¿sí? Si, digamos, yo adopto una postura de ser muy mandona, muy controladora, quizás mi herida se llama traición. Como no quiero que me traicionen, pues yo voy a tomar control de todo para que no me vayan a traicionar. ¿Sí? Entonces, todos los comportamientos que estamos presentando ante los demás son formas de protegernos. Y entonces, para poder sanar estos comportamientos inconscientes, necesitamos llegar a ese niño que está escondido por allá, esas memorias no quiere que nadie se las abra porque no quiero que me vuelva a doler. Pero la mayoría de la inconsciencia que vivimos en cuanto a relacionamiento están escondidas ahí. Si este niño vivió estas memorias de dolor es porque sus padres no lograron solucionarla. Los padres vienen llevando la misma memoria de dolor, la misma rechazo o el mismo abandono, la misma traición, que si no solucionaron aquí, el descendiente vino a solucionarla. Lo que lograron solucionar maravilloso y lo que no, ahí vuelve a vivirse. Entonces necesitamos accesar a este niño también para poder ser nosotros mismos. O si no me estoy mostrando ante los demás como quiero que me vean para que me acepten, me aprueben, me amen. Y no puedo hablar mi propia verdad porque quizás si la digo no me van a amar, no me van a querer, no me van a respetar, no me... Entonces no vivo desde mi ser divino, sino desde ese niño que está buscando siempre aprobación de los demás o aceptación o amor, ¿sí? Y esto crea una serie de dinámicas muy inconscientes que no alcanzamos a veces a notar, con la pareja especialmente, ¿verdad? Terminamos siendo, o aquí pasa que terminó siendo, o digamos, la niña, o sea, la hija de mi esposo, porque yo quiero que mi esposo sea como mi padre o mi madre, o terminó siendo la mamá de mi esposo, donde yo quiero mandarlo y controlarlo, ¿sí? Y aquí hay unas guerras de poder que no ocurren conscientemente entre dos adultos, sino entre una inconsciencia de un niño y una inconsciencia de lo aprendido como un padre, que están aquí en una dinámica que obviamente no es consciente. Están completamente en desnivel, ¿sí? Porque una pareja debería ser así. Y cuando yo me vuelvo la madre de mi esposo, pues termino siendo más grande que mi esposo y lo pongo niño. Y entonces se pierde el balance de el adulto. Pero para llegar aquí a esta adultez, yo necesito primero verme, ver mis heridas, donde yo estoy, para poder cambiar el relacionamiento con los demás, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, con mis amigos, porque esto no sucede solo con la pareja, esto sucede con todos. Si quizás tú tienes herida de abandono y sientes que tu esposo no te pone atención, como no lo obtuve de mis padres, entonces no va al trabajo y busco llamar la atención en el trabajo para que los demás me den esa atención. Y si los demás no me dan la atención en el trabajo, entonces busco después de mis hijos y le pongo toda esta carga a mis hijos y los hijos, yo no puedo dejar a mi mamá porque pobrecita mi mamá. Y todo esto va creando, ¿verdad?, más dinámicas disfuncionales. Entonces, hay mucha dinámica dentro del sistema familiar
que no vemos, pero que aplican nuestras vidas a diario todavía. Y encuentras entonces con las constelaciones, cuando llegas y encuentras las constelaciones, tu vida cambia. Encuentras esa transformación y comienzas tu libro Alquimia, o sea, con toda esta experiencia escribes tu libro Alquimia del Alma, ¿verdad? Sí, sí, yo dije, bueno, vamos aquí a mencionar y a honrar a Bert Hellinger, que fue uno de los, bueno, el trabajo de las constelaciones familiares, quien lo desarrolló, lo integró, lo puso junto y a quien yo honro por la sabiduría de tal conocimiento, de poder traerlo a la vida y que podamos a través de él crear estos movimientos de sanación. Y otros que también tomé, como el análisis transaccional de Eric Berne, que también lo pongo en el libro. Tengo información de mis maestros que aprendí en la escuela. Entonces yo dije, bueno, esta información está muy valiosa y quiero ponerla de una forma fácil, que cualquier persona que lo lea, aunque no sepa ni qué es constelaciones, aunque no sepa de psicología, aunque no sepa de nada, lo pueda leer y pueda comprenderlo y decir, ya veo lo que me sucede. Y siento que eso se ha logrado. Es decir, yo te hablo en este libro como que tú eres mi amigo, aquí no hay términos ni por allá escondidos, nada, te lo explico todo como cualquier persona podría escucharlo en un ABC. Y entonces dije, pero lo más importante no es la información. Lo más importante son los movimientos que causan ese efecto en el alma. Y entonces dije, vamos a poner unos ejercicios ahí para que las personas que lo lean puedan empezar a crear esa trascendencia de eso que van a ir encontrando ahí en ese libro. Y fue así como puse juntas las piezas. Antes del libro, yo tuve un programa, que el programa se llama Jornada hacia el Alma, que es más, lo tengo como un producto digital en videos en una plataforma que se llama Hotmart, ¿sí? Y en ese video, para los que no les gusta leer, ¿verdad? Estoy yo ahí en el video, ahora vas a repetir después de mí. Y empezamos a hacer la constelación, ¿sí? Entonces, Jornada hacia el Alma, por si les interesa, está ahí en Hotmart, en la plataforma de Hotmart. Y ahí está prácticamente la información más o menos del libro, digamos que un poquito menos porque el libro está un poquito más elaborado, pero sí están todos los ejercicios igual y los puedes ir diciendo conmigo y yo además te hago un poquito de seguimiento por WhatsApp, ¿verdad? Y ahí fue donde nació todo. Primero lo hice en vivo, luego lo hicimos digital y luego de ahí dije, vamos a ponerlo en un libro para poder llegar a más personas. Y nació la idea de Alquimia para el Alma. Mira, Mayadari, habíamos dicho que podíamos hacer una meditación o algún ejercicio que nos pudiera ayudar en esta concepto de la familia, las constelaciones. Sí, podemos hacer un pequeño ejercicio antes de terminar, como para que tengamos un poquito de una vivencia y podamos experimentar un poco. Vamos a empezar por hablar un poquito y vamos a ir directo al grano para que, por cuestión de tiempo, y es comprender que realmente todos esos dolores de ese niño que fuimos, pues empezaron por casa, con papá y con mamá, ¿cierto? Podemos decir que hubo o exceso de madre o falta de madre, o exceso de padre o falta de padre, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio como para que nos podamos empezar a reconocer, ¿sí? Vamos a poner los dos bracitos así al frente, así. ¿Sí? Y digamos que estos brazos van a ser nuestro medidor, ¿sí? Nuestro brazo derecho va a ser papá y nuestro brazo izquierdo va a ser mamá, ¿sí? Entonces, empecemos por el derecho, que es el papá. Ustedes van a empezar a mover este brazo hacia arriba o hacia abajo. Cuando estoy pensando en la conexión, más bien sintiendo la conexión con mi padre, ¿dónde quedaría este brazo? ¿Sí? Simplemente muevan este brazo donde ustedes sientan que ese brazo va. ¿Sí? ¿Dónde está la conexión con mi papá? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a bajar ese bracito. Recuerden dónde les quedó. Vamos a bajar ese bracito.
Y ahora vamos a subir el izquierdo y vamos a conectarnos a ver dónde estamos con nuestra madre, ¿sí? ¿Dónde está esa conexión con mamá? Simplemente muevan su bracito. Eso es, bueno. Entonces ustedes miren dónde estaban sus brazos cuando hicimos este ejercicio. O mucho papá, o mucha mamá, o poco papá, o poco mamá. Porque eso me está diciendo que si está muy abajo, me hizo falta algo con mi mamá. O me hizo falta algo con mi papá. Algo que siento que este niño en mí no alcanzó a tener. Y si tengo muchos, porque para mí mi papá y mi mamá es lo máximo, ¿verdad? Pero también tengo mucho, quiere decir que soy muy leal a ese padre o a esa madre porque yo no tenía ojos sino para mi papá. Yo lo veía como lo máximo. Entonces también guardo una lealtad excesiva a ese padre que también puede estar afectando mis relaciones o a esa madre. Cuando soy muy leal a mi madre, ¿verdad? Digamos que estoy creando una simbiosis con mi mamá y estoy siendo igual a mi mamá, no puedo ser yo misma. O si es con mi padre, entonces quizás yo no tengo una relación estable con una pareja muy o no muy fuerte, porque para mí mi papá es primero el primer rey en mi vida. Entonces, ¿dónde está la pareja? ¿Verdad? Le cuesta un poquito más estar cuando hay un exceso de padre. ¿Mm? Entonces aquí esto nos va dando como una visión de dónde estamos en relación a nuestro padre y a nuestra madre y quien en este momento les dirigió sus manos, ¿verdad? Fue su alma para mostrarles dónde estoy yo en relación con mamá y papá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeño así. Cada uno aquí tiene su historia, ¿verdad? Si quizás están distraídos en alguna con personas o qué sé yo les pido en este momento que se den una oportunidad de estar presentes. Sí, sí, quizás hay mucha distracción alrededor, quizás puedo cerrar la puerta y me puedo dar un momento, porque ese es un momento para ti mismo que te estás regalando, decidiendo venir, estar aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a cerrar los ojos y yo les voy a guiar un movimiento pequeño, ¿ya? Voy a poner una musiquita aquí y ustedes me van a ir siguiendo. ¿Mm? Vamos a cerrar todos los ojos un momento. Y vamos a tomar aquí una inhalación profunda. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a pedir permiso para entrar al campo de las memorias de mi vida. Específicamente de mi niñez con papá y con mamá. Me voy a encontrar en este espacio o en este campo morfogenético. Voy a traer la presencia de papá y de mamá enfrente de mí. Como si fuesen dos hologramas enfrente de mí. Está mamá y está papá. Y en este mismo espacio, a tu lado izquierdo, vas a traer la presencia de ese niño o de esa niña que fuiste entonces. Te vas a mirar con esa niña que tenía
tantos años. Piensa en un número de 0 a 5. Y ese número que vino a ti, esa es la edad que tú tenías en esta niña que está aquí al lado tuyo. Muy bien. Ahora, la tú grande que estás ahí en esa escena va a hablar por esa niña que fuiste. Y vas a decir así. Repite después de mí. Queridos papá y mamá, cuando yo era niña, me hizo falta tu presencia. Me hizo falta tu atención. Me hizo falta tu protección. Me hizo falta tu cuidado. Queridos papá y mamá, cuando era niña, me hubiese gustado que fueses más paciente conmigo, que jugaras más conmigo, que fueses más tolerante. Queridos papá y mamá, ya crecí. Sin embargo, este niño en mí o esta niña en mí ha buscado en otros ese amor, esa protección y esa atención en otros. Van a observar en esa visualización que papá y mamá se acercan a esta niña y la abrazan. Pongan sus brazos alrededor de sus hombros, como si estuviesen recibiendo ese abrazo. Y van a sentir que papá y mamá abrazan a esa niña que fui. Voy a dejarme envolver por este abrazo. Voy a sentir la presencia de aquel que me hizo más falta. Siente la presencia de papá o de mamá en este momento, en este abrazo, en esta conexión. Siente cómo esta niña siente este abrazo. Mamá o papá están aquí para ti. Aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti.
Siente cómo esta niña por primera vez siente esta atención y este amor que siempre esperó de mamá o de papá. Eso es. Y a medida que este niño o esta niña siente este abrazo, vas a visualizar cómo empieza a crecer. Y este niño se vuelve un chico más grande, una niña más grande, un adolescente, un joven. Y ahora llegas hasta esta edad aún sintiendo ese abrazo de papá o de mamá en este momento. Yo te siento ahora, mamá. O yo te siento ahora, papá. Eso es. Y en esa visualización vas a ver que voy soltando mis brazos y voy viendo enfrente de mí de nuevo a mi padre y a mi madre. Y los voy a mirar de frente y les voy a decir gracias. Hoy puedo ver que así fueron nuestros destinos. Mas yo tomo esta bendición de este momento en mi corazón. Yo te integro, papá y mamá. Ustedes viven en mí. Tomo de ustedes su amor y su fuerza. Para continuar hacia la vida. Y en esa visualización vas a bajar tu cabecita honrando a tu padre y a tu madre por la oportunidad de estar aquí y por este momento que acabamos de vivir. Y vas a decir gracias. Era todo lo que yo necesitaba para poder continuar. Y en esa visualización te vas a dar la vuelta, dejando a papá y a mamá atrás. Y vas a sentir que papá está ahí sobre tu hombro derecho y que mamá está ahí sobre tu hombro izquierdo. Y vas a sentir sus presencias. Y vas a tomar a tu niño de la mano y vas a dar en esta visualización un paso hacia el frente, hacia la vida, sintiendo aún en tu corazón este abrazo, esta presencia de tus padres dentro de ti. Me llevo esta seguridad, este amor y este momento. Y en esta visualización voy a dar otro paso más hacia la vida. Veo enfrente de mí un camino luminoso que lleva hacia el sol. Y yo doy otro paso abriendo mis brazos, abro mis brazos y voy abrazando con ello
la vida y un destino diferente para mí. Abrazo esa vida y ese destino diferente y camino con la cabeza en alto, con esta paz en mi corazón. Eso es. Inhalo y exhalo. Sintiendo en cada memoria, en cada célula de mi ser, esta paz que me dio esta integración. Siento paz en mi corazón porque mi padre y mi madre estuvieron ahí. Lo sentí, lo viví, así fue. Me llevo este nuevo recuerdo para continuar. Eso es. Voy a inhalar profundo, inhalo y exhalo. Y voy a abrir mis ojos muy despacito, conectándome de nuevo a este espacio. Y a este momento.